Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Recuerden ustedes que hace algunas semanas les recomendé comprar y leer un libro importante, La dictadura del débil, escrito por ese valioso dominicano que yo muchas veces califico como el doctrinario nacional más neto, escribiera recopilando los artículos que estuvo escribiendo sobre la problemática de Haití. Traía hoy el propósito de leer el artículo de esta semana, que está en Impacto Digital ya. La autodestrucción, descomposición de la sociedad dominicana. Pero la relación espacio-tiempo en televisión es muy exigente. Y como ustedes verán, tengo un programa compuesto con otro material interesantísimo y no me daba el tiempo. Voy a leer, sí, algunos párrafos de ese artículo, porque leyendo esos párrafos es cuando mejor se comprende lo que va a seguidas, que es una manera de La Respuesta servir al polo soberano, al esfuerzo social y político de convocar las mejores fuerzas dominicanas para organizar la defensa en este año crucial de vida o muerte, crucial y angustioso, sobre su supervivencia. Dice Manuel Núñez, y calza con un pensamiento de ese sabio de todos los tiempos, Albert Einstein, citando a este, dice: no podemos resolver un problema con el sistema que lo ha engendrado. Albert Einstein. Pasa a escribir Manuel Núñez: ¿puede un gobierno o la clase dirigente de un país promover la autodestrucción, hacer caso omiso de las amenazas que pueden disolverla y al mismo tiempo ponerse al servicio de las ambiciones de otros estados? ¿Cuáles serán las consecuencias de la acumulación de errores y la implantación de un modelo que aniquila la identidad nacional? ¿Lograremos levantarnos del caos y del desorden que desorganiza la sociedad? ¿Sobreviviremos al naufragio? Los resultados están a ojos vistas. El país se descompone, se deshace, pierde su cohesión. Y ahí va explicando el proceso de desintegración de esa cohesión que se ha propuesto el poder extranjero y los grupos nacionales de la traición. Y dice: entre los que gobiernan se manifiesta una ceguera ante las amenazas extraordinarias que enfrentan los dominicanos. Parecería una sociedad que se niega a defender, que desdeña sus propios derechos y comienza a asumir como doctrina de Estado el discurso acusatorio propalado por sus enemigos. Prevalece en este enfoque la impotencia, el abandono de la soberanía, la decadencia del patriotismo y el menosprecio por la nación. Los propagandistas de estos puntos de vista se han centrado en la creencia en un Estado postnacional importado por los expertos enemigos de la soberanía y han suplantado con esas
Pamplinas, el ideario de independencia de 1844. Por otra parte, nos tropezamos con las ambiciones de lo que queda del Estado haitiano y de los grupos estatales y no estatales que han hecho conciliábulo para hallarle una solución al desastre haitiano a expensas de la República Dominicana. La intención se deduce cabalmente de su comportamiento. Se han propuesto derramar a la población haitiana en el territorio dominicano. A. B. Llevan a cabo una campaña de descrédito contra el Estado dominicano que no conoce treguas diplomáticas. C. Han creado bloques en el CARICOM, en la OEA y en otros foros, convirtiendo su intención en plataforma y en red de reivindicación internacional. Ante los propósitos manifiestos del intervencionismo internacional sin precedentes, cabe preguntarse, ¿qué quieren los haitianos? ¿Cómo piensan alcanzar sus objetivos? ¿Con quiénes cuentan como aliados? ¿Y cuáles son los argumentos que le han servido para hundirnos como Estado ante los ojos del mundo? Entonces va explicando todos los esfuerzos de destrucción del buen crédito, de la honra y de la buena índole del pueblo dominicano. El resultado de todas estas maniobras ha sido convertir al Estado dominicano en un reo de la justicia internacional. Y dice, los tres factores que sustentan al Estado dominicano han comenzado a desvanecerse. El gobierno no actúa a favor de la conservación de la nacionalidad. Se trata de un régimen que no defiende la identidad nacional ni protege nuestras conquistas sociales. El poder ha fabricado y ha promovido a los enemigos de la nación. Se le pide a los dominicanos que se autodestruyan y desaparezcan, que no defiendan sus empleos saqueados por el vecino, ni la salud de sus hospitales, ni la educación. Se les tacha de racistas si defienden su independencia y su libertad, que no es otra cosa que su capacidad para la autodeterminación. El gobierno promueve otro tipo de sociedad que anula nuestra historia. Ha renunciado a imponer el modelo de vida dominicana. Nos hallamos con una clase política completamente desnacionalizada. Óigame, el gobierno se aleja de la soberanía y del interés nacional. Toma el rumbo del Estado binacional con el mascarón de proa del plan binacional Quisqueya, pero lo hace a chita callando, como un gobierno clandestino. Se prepara la desintegración total. El ataque a la soberanía coincide con la embestida contra la familia, contra el modelo de sociedad que nos sirve de plataforma, contra las herencias y tradiciones de la nación. El pueblo dominicano es resultado de una historia que no han logrado sepultar, que resiste admirablemente, que no ha sucumbido al ideal de la traición y se mantiene apegado a sus valores, a su nacionalidad, a su territorio, y de ello tenemos cada vez más copiosas muestras. Dice en los párrafos finales, la población, el gran desafío que nos plantean los multitudinarios desplazamientos de población haitiana hacia nuestro país, es el predominio de estos extranjeros en todas las actividades, en la agricultura, en la construcción y en los servicios. Esa colonización rompe desde luego la unidad demográfica del pueblo dominicano. Los intelectuales,
Los periodistas y los empresarios han participado en la intoxicación de la sociedad, secuestrando esa realidad con fuegos de artificio mediáticos. Bill Clinton logró convencer a un grupo de empresarios dominicanos para que participen en la anulación de la frontera, un plan binacional que destruye la independencia de los dominicanos. Están impulsando una sociedad binacional, fragmentando los derechos y la historia del pueblo dominicano. Nuestros dirigentes son incapaces de anticipar, de proyectar nuestra supervivencia. Hemos sido colocados en peligro por aquellos que tenían como misión protegernos del desastre y del caos. Más importante que todas las promesas políticas de los vendedores de ilusiones es la preservación de la nación. En la plataforma que nos une, la historia, la lengua, los recuerdos, la memoria, el pueblo sabe y lo ha demostrado que no puede confiar en políticos sin lealtad y sin patriotismo, ni en empresarios cuya patria es el dinero. El pueblo no permitirá que este atajo de traidores al ideal del fundador de la República experimente con la suerte de 10 millones de almas. Los otros artículos son de ese calibre o de más. ¿Por qué leo yo esto ahora? Porque la Fuerza Nacional Progresista está impulsando el polo soberano, coordinándolo, llamando las fuerzas sociales y políticas verdaderamente dominicanas, sin requerir ni exigir afiliación política, tocando a los sectores, advirtiéndoles que nosotros como Fuerza Nacional Progresista le podemos alojar en nuestros nichos de candidaturas electorales, porque a los poderes públicos deben de ir expresiones sinceras y serias del pueblo, dado que los partidos políticos están prácticamente desintegrados, están entretenidos en sus negocios, en las bajezas de sus acuerdos oscuros, para el lucro, para todas las ventajas y aprovechamientos que sabemos que de ese litoral tan entregado y siniestro que es el poder político se ha venido propiciando. Esa posición no ha sido bien entendida por algunos. Sin embargo, ya se nota que hay temor. En un diario de la mañana muy importante se escribió una columna interesantísima, escrita con inteligencia y estilo, mezclando la fe y la política, de buena tinta. La FNP está usando el tema religioso a su favor. Es una de las afirmaciones que hace. No. La FNP, ese discurso de protección de la familia, ese discurso de rehusarse a la agenda extranjera LGTB, ese discurso del patriotismo y la soberanía y la integridad territorial es fundacional de la Fuerza Nacional Progresista. Entonces, en la columna, que está muy bien escrita, no hay duda, le dicen a los evangélicos: tengan cuidado, ustedes nunca han participado en eso. No pongan su huevo en una sola canasta. Para los evangélicos aquí no hay una canasta que no sea la de Dios. Y ya los sectores pensantes de la prensa que los tiene comienzan a ver el fenómeno. Ahí se dice incluso que basta recordar a Fujimori en Perú, que el pueblo evangélico lo apoyó y lo hizo presidente. Hombre, aquí podría ocurrir. Lo único que aquí no sería Fujimori, aquí sería Pelegrín. Católico militante, pero con una enorme comprensión, ecuménica comprensión de cuáles son las inmensas
necesidades del pueblo nuestro. Del pueblo nuestro para permanecer organizado como Estado. De manera que vamos a pasar ahora dos intervenciones. Una, que ha estado pasándose aquí con frecuencia, la del pastor de enorme importancia Ezequiel Molina, en la batalla de la fe, el 1 de enero. Y después, los discursos de Fidel Lorenzo, que es el director del complejo de unidad evangélica, apoyando y dándole el beneplácito a José Alberto Ortiz Beltrán, que ya es candidato a diputado de la Fuerza Nacional Progresista del litoral del Polo Soberano. Entiéndase bien. Vamos a oír estos dos discursos para poder entender cuál es el papel nuestro y cuál es la razón de que las iglesias se hayan movilizado ante el derrumbe de la representación de los partidos políticos. Veamos. Juan Pablo Duarte era un fanático de la libertad. Duarte estaba luchando con un monstruo. Nosotros estamos luchando con un monstruo. Hay intenciones en el mundo, por lo que hemos visto. No tenemos ningún servicio secreto que nos lo informe. Pero hay un proyecto de desbaratar la nacionalidad dominicana. Hay un proyecto de unir a Haití con República Dominicana. Y en cada foro internacional que va nuestra representación sale a relucir ese interés. ¿Por qué? Eso no es político. Eso no es humano. Eso es diabólico. Porque somos el único país que le da en la cara al diablo. Cada vez que la bandera dominicana flota, el diablo tiene que decir: me están reprendiendo, me están avergonzando. Dios, patria y libertad, República Dominicana. Van a destruir nuestra nacionalidad, pero tendrán que destruir primero a la iglesia de Jesucristo. Y tengo la impresión de que no se va a poder. Tengo la impresión de que no se puede. Aquí hay un pueblo que honra a Dios. Aquí hay un pueblo que habla con Dios. Aquí hay un pueblo que ama a Dios. Este es un país cristiano. El vudú no va a poder con nosotros. Candelo no va a poder con nosotros. Belial Khan no va a poder con nosotros. Estamos cubiertos por la sangre del Cordero. Iniciando por nuestra mesa principal, tenemos la presencia de Omaira Álvarez, quien es presidenta de Juventud con una Misión. Ella apoya la candidatura de José Alberto Ortiz Beltrán. Como no, en ese mismo orden también nos acompaña el doctor Manuel Berger, quien es candidato a diputado
por el Polo Soberano y la Fuerza Nacional Progresista. Seguimos en ese mismo orden. El licenciado Vinicio Castillo Semán, el próximo senador de la capital. Nuestro candidato presidencial por la Fuerza Nacional Progresista y el Polo Soberano, licenciado Pelegrín Castillo. Nuestro candidato y figura principal, José Alberto Ortiz Beltrán. De igual manera, destaco la presencia del pastor Fidel Lorenzo, quien es presidente de la Confraternidad Dominicana de Unidad Evangélica. Y cómo no, también la presencia del pastor Héctor Salcedo. En un evento como este tampoco puede faltar la presencia del presidente de la Fuerza Nacional Progresista, don Marino Vinicio Castillo, don Vincho, respetuosamente. Dios es bueno. Qué privilegio ser parte de este evento. Como dijeran los pastores que me antecedieron, creo que este encuentro reviste una singular importancia y significado, porque los tres testificamos de igual manera que es la primera vez que asistimos a un acto político, y creo que eso significa mucho en la República Dominicana. Los cristianos hemos decidido asumir una responsabilidad tangible y que frente a los grandes desafíos que hemos tenido que enfrentar en esta generación, hemos dicho que no nos quedaremos callados, damos pasos de acción concretos para que nuestro pueblo, nuestra comunidad, nuestros mejores líderes se empoderen de las decisiones en las políticas públicas y sociales que necesita la República Dominicana. No es un secreto para nadie que nunca como ahora los valores de la fe han sido enfrentados sin disfraz, sin máscara, sin ningún tipo de maquillaje. Que la Iglesia de manera voluntaria había renunciado a sus derechos ciudadanos de participar en la integralidad que importa a la sociedad y a la propia familia eclesiástica y religiosa del país. A raíz de algunos enfrentamientos que hemos tenido con una agenda geopolítica y global que ha tratado de vendernos puntos que para nosotros son innegociables, como es la condicionalidad del valor de la vida. Nosotros como cristianos que creemos en la dignidad del ser humano a partir de la creación a imagen y semejanza de Dios, y que apoyamos el texto constitucional enmarcado en su artículo 37, que dice que la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte, y que elimina todo tipo de interrupción de la misma, ya sea por decisión del Estado o de alguna ley o reglamento o normativa. Pero también se ha tratado de vendernos a nosotros la relatividad del modelo de familia que ha sido desafiado en su diseño original, como Dios creó, formado por un hombre y por una mujer, y que este es la representación de la sociedad y que es la institución más importante, y que más que un contrato es un acto religioso, porque antes que existiera como un contrato civil y legal, Dios mismo lo había concebido, de tal manera que hemos abogado y defendido que éste se mantenga igual como fue concebido en el principio, formado por un hombre, una mujer y los hijos. Los intentos de las nuevas propuestas de este tiempo, obviamente que son
ideologías que tratan de invadirnos en esta nueva generación, y que la nación sea despojada de sus valores y de sus principios que la identifican como cristiana. Que perdamos nuestra identidad y nos aboquemos a aceptar como si fuésemos construidos en serio, no en serio como nos hizo Dios, que nos hizo único a cada uno de nosotros, con una huella digital única, con un ADN que no se repite y con otros distintivos que nos hacen ser nosotros mismos. Para luego entonces decirnos que si somos el único país del mundo que todavía tiene a Dios como un valor fundamental, este valor tiene que ser sacado de nuestra identidad porque es ofensivo a la fe de otros, y por lo tanto entonces hay que sacarlo del escudo y de todo lo que significa la identidad del pueblo dominicano. En un tiempo cuando la gente trata de andar buscando identidad, y que la República Dominicana es un país que es muy extranjerista, lamentablemente somos muy dados a preferir al extranjero antes que a lo propio, caemos en la tendencia de aceptar la propuesta que nos llega sin que la meditemos seriamente. Pero nosotros como comunidad evangélica hemos advertido que nuestra identidad religiosa y de fe bajo ningún concepto anula nuestros derechos ciudadanos. Y que tenemos derecho, así como pagamos impuestos, vamos a la universidad, educamos a nuestros hijos y votamos en las elecciones. La Constitución Dominicana dice que también tenemos derecho a elegir y a ser elegidos. Y por eso hemos asumido el compromiso de orientar a nuestro pueblo en todo lo que esté a nuestro alcance, para que voten por hombres y mujeres con principios y valores cristianos, que no van a negociar lo que ellos creen y que van a defender el derecho de la mayoría, llegando a una curul en el Congreso o en un ayuntamiento o a la presidencia de la República. En el día de hoy, precisamente, nosotros que hemos caminado junto a nuestro queridísimo hermano José Alberto, sabemos que es un hombre íntegro, que es un hombre que ha dado la cara, porque en el Congreso hay hombres cristianos, pero no todos están dispuestos a dar la cara cuando el pueblo requiere que tomen una posición seria. Creo que el momento que vivimos requiere de asumir postura con fuerza, con gallardía, con valor y en defensa de lo que se cree: la vida, la familia, los valores cristianos y la soberanía nacional. Creo que no hay compromisos bilateral para el hombre y mujer de fe. O estás en la barca o te hundes en el mar. Es un momento decisivo y hay que asumirlo como tal. No se permite ni es aceptable que un hombre o una mujer que se llame cristiano o cristiana vote por ningún candidato ni por ningún partido que de manera intencional vaya en contra de la vida, de la familia, de los valores de la fe y de la soberanía de la República Dominicana. Dios le bendiga mucho y Dios le guarde. Adelante, querido hermano. Señoras y señores, escucharon ustedes el discurso o las palabras del pastor Fidel Lorenzo, quien es presidente de la Confraternidad Dominicana de Unidad Evangélica. Queridos hermanos y queridos amigos, bien entrado el siglo XIX, específicamente en 1838, nuestro territorio cumplía 16 años de ocupación haitiana. El dictador de ese país, Jean-Pierre Boyer, había hecho realidad el sueño del fundador de esa nación, Toussaint Louverture, unificar la isla bajo la bandera haitiana. Durante ese tiempo, el invasor cerró la universidad,
cerró las iglesias y persiguió a los ministros religiosos. El fundamento cristiano de la parte este de la isla se veía amenazado por un ocupante que tenía como estandarte espiritual, y lo tiene todavía, a los dioses falsos del vudú y de la magia negra. Fue en ese momento que un grupo de jóvenes, casi todos menores de 25 años, liderados por Juan Pablo Duarte, forman la sociedad secreta La Trinitaria y se proponen liberar nuestra tierra de la dominación haitiana. Ese grupo jura luchar por la creación de una nueva nación, la cual se llamaría República Dominicana, y su juramento inició de esta manera: en nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad del Dios Omnipotente. ¿Qué querían los trinitarios significar con esto? Que para poder crear la nueva nación no se podía dejar de apelar a un Dios personal, a un Dios santo, a un Dios soberano, a un Dios único, a un Dios trino y a un Dios todopoderoso. ¿Y quién es ese Dios con todos esos atributos? El que se reveló en la Sagrada Escritura como el gran yo soy. Y para no dejar dudas de que era ese Dios que se estaba invocando al momento de crear la nación, la misma fue identificada con el lema Dios, Patria y Libertad. Y esa bandera nacional fue diseñada con una cruz blanca que atravesaba los cuartos encarnados y azules, significando esto, que así como el Señor Jesucristo redimió al mundo pecador en la cruz, también le iba a dar a la República Dominicana su independencia y soberanía. Y es que el Dios de las Escrituras es un Dios que libera. Ese Dios que se reveló en la persona del Señor Jesucristo vino a liberar al hombre del pecado. Y también es un Dios que libera naciones, porque fue el Dios, el mismo Dios, que en el Antiguo Testamento abrió el Mar Rojo para que su pueblo pasara y hundió en el Mar Rojo al ejército más poderoso de la tierra en ese entonces, que era el ejército egipcio. Y ese mismo Dios, Juan Pablo Duarte y los trinitarios confiaron en él para que le diera la libertad y la independencia a la República Dominicana. Amigos y hermanos, no cabe duda que nuestra identidad nacional es cristiana, y hoy ese fundamento está siendo amenazado por un nuevo tipo de invasión, la del imperialismo cultural a través de la ideología de género. Esta ideología agrupa bajo una misma sombrilla a grupos que promueven el aborto, el matrimonio y la adopción de hijos por parte de personas del mismo sexo, la educación sexual liberal, la anulación de la autoridad de los padres sobre los hijos y la intolerancia y la persecución hacia todas las religiones. Como si esto fuera poco, esta ideología está siendo promovida y financiada por organismos internacionales y los principales gobiernos occidentales. Y lo que es peor, en nuestro país, con dominicanos que han decidido traicionar a su país, darle la espalda a la soberanía nacional y aliarse a estos intereses extranjeros. La ideología de género ha dicho presente en las boletas de los diferentes partidos del sistema. Y si sus representantes son electos en el próximo torneo electoral, corremos el riesgo de ver al cristianismo, pilar de la fundación de la República, ser desterrado de nuestra nación. Usted dirá que yo estoy exagerando. Sin embargo, los acontecimientos que han sucedido en los últimos 2 años le prueban a usted que en las próximas elecciones se va a jugar y se va a definir el tipo de país en el que crecerán nuestros hijos. Cuando conocí al licenciado Pelegrín Castillo y a la gran mayoría de mis compañeros de batalla, fue en el contexto de la lucha por la despenalización del aborto en el Código Penal que está siendo promovida desde el extranjero. Nosotros hemos luchado para que el aborto siga manteniéndose penalizado en la República Dominicana. El próximo Congreso, que resultará electo en mayo, tendrá que volver a discutir el tema luego de que el Tribunal Constitucional declarara no conforme con la Constitución el texto aprobado en diciembre del año 2014, el cual incluyó las observaciones realizadas por el presidente Medina favorables a la despenalización del aborto.
que no le quepa la menor duda a usted, un Congreso dominado por el partido gobernante o por el partido que se define a sí mismo como principal de oposición, va a intentar por todos los medios posibles imponernos su propia visión de la vida. Y esa cosmovisión de esos grupos es contraria a la mayoría del pueblo. Y esos grupos nos pretenden negar el derecho más fundamental de todos, que es el derecho a la vida a seres humanos ya concebidos y que no pueden defenderse. La Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que recibió un amplio rechazo del pueblo en el verano pasado, volvió a ser reintroducida en la Cámara de Diputados y volverá a ser tema de debate. Si esa ley se aprueba, será el fin de la libertad religiosa y del derecho de los padres a educar a sus hijos bajo sus creencias y convicciones morales. Hoy más que nunca se necesitan congresistas dispuestos a pararse en la brecha y evitar que una nación de mayoría cristiana apruebe aberraciones como estas. De otro lado, tenemos a la ONG conocida como Profamilia, o mejor dicho, Antifamilia, financiada por los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea, la cual aspira a introducir en el sistema educativo el Manual de Educación Sexual Hablemos, para motivar a nuestros niños y adolescentes a la práctica de las relaciones sexuales tempranas, incluso con personas de su mismo sexo, y al consumo de pornografía. Finalmente, el embajador de los Estados Unidos en el país y su compañero sentimental no paran el activismo a favor de la promoción de privilegios para los homosexuales y lesbianas, utilizando el poder económico que les da el ser representantes del estado más rico del mundo y el chantaje sobre las autoridades dominicanas para que cedan a la posición de legitimar en el país la agenda política LGTB. Ese cuadro tan amenazante nos impulsó a aceptar la invitación de la Fuerza Nacional Progresista y del Polo Soberano para ser su candidato a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Lo único que podemos prometerle a nuestra circunscripción y al pueblo dominicano es un ejercicio legislativo incesante e incansable, dedicado a hablarle al país con voz profética de las terribles consecuencias que vamos a experimentar si le damos la espalda al Dios que inspiró la fundación de la República Dominicana en 1844. Queremos prometer en primer lugar que tan pronto nos juramentemos como diputados, vamos a reintroducir el proyecto de ley de educación sexual basado en valores y responsabilidades que Grupo Acción Cristiana RD, la organización en la cual serví durante los últimos años, preparó junto a la Confraternidad Dominicana de Unidad Evangélica. Ese proyecto lo que quiere es reforzar el derecho fundamental que tienen los padres a elegir el tipo de educación para sus hijos de acuerdo a sus convicciones morales y religiosas, y que la educación sexual que se enseñe en las escuelas públicas del país sea la educación de la mayoría de la población, una educación sexual basada en principios cristianos. Asimismo, vamos a llevar a la práctica la propuesta del CODUE, de la Confraternidad Dominicana de Unidad Evangélica y de la Iglesia Católica, presentando en un proyecto de ley la creación de un Ministerio de Familia, el cual va a integrar en una sola entidad al Ministerio de la Mujer, al Ministerio de la Juventud y al Consejo de la Niñez y la Adolescencia. Este ministerio va a eliminar la duplicidad de funciones, va a traer un ahorro económico considerable a los contribuyentes y va a fortalecer el núcleo familiar diseñado por Dios, promoviendo políticas públicas conducentes a consolidar a la familia tradicional como célula principal de la sociedad, tal y como la define el artículo 55 de la Constitución. Asimismo, nos comprometemos a elaborar un proyecto de ley que modifique la ley de telecomunicaciones y faculte al Indotel, al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, a establecer mejores controles sobre las páginas pornográficas. ¿Por qué no podemos seguir el ejemplo de Islandia, una nación más pequeña que la nuestra, pero que expulsó de su territorio a la satánica industria pornográfica? Es tiempo de que los cristianos, que somos mayoría, defendamos a la familia dominicana, y es hora de que el Estado asuma su papel
de facilitador y de guardián de la familia. Y el Estado tiene el poder en la República Dominicana para impedir que los hogares dominicanos sean invadidos por los burdeles virtuales que son las páginas pornográficas. Asimismo, vamos a presentar un proyecto de ley que modifique la ley sobre violencia contra la mujer, definiendo como violencia contra la mujer el uso de esta como bailarina sensual en eventos deportivos, artísticos y programas de televisión, sancionando a productores, promotores y medios de comunicación que contribuyan de esta manera a la degradación de la mujer y al aumento de la cultura de violencia. Vamos a trabajar en un proyecto de ley que modifique la ley sobre drogas y sustancias controladas, procurando fortalecer los programas de prevención y motivar que el lugar de tratamiento de los adictos sea un centro de tratamiento y recuperación y no una cárcel. Vamos a presentar un proyecto de ley que va a crear las casas de acogida para tratamiento de enfermos de cáncer de escasos recursos. Y lo hacemos porque, como bien Vinicio Castillo ha reiterado constantemente en sus intervenciones radiales y televisivas, vivimos en una dictadura mediática. Y parte de la dictadura mediática en que vivimos nos está ocultando la información de que el 15% de los fallecimientos que se producen en la República Dominicana son a causa de cáncer. El cáncer en la República Dominicana es la tercera causa de muerte, de acuerdo a informaciones de la Agencia de la Salud para Centroamérica y República Dominicana. Y esta misma agencia informa que tenemos entre nosotros a más de 500,000 de personas enfermos de cáncer. La mayoría de estas personas no cuenta con los recursos para tratarse su enfermedad, por lo que es tiempo que el Estado intervenga y defienda a un pueblo desvalido de las amenazas para la salud. Asimismo, vamos a impulsar el proyecto de ley de libertad religiosa que lleva ya 9 años detenido en la Cámara de Diputados, porque es tiempo de poner en práctica el régimen de libertad religiosa que consagra la Constitución y de proteger la libertad de conciencia de todo aquel que profesa una creencia determinada. Finalmente, y para justificar las motivaciones que me impulsan como creyente a aceptar este desafío, quiero exponerles brevemente 2 ejemplos de hombres cristianos que asumieron la política como el llamado de Dios para sus vidas y fueron usados como instrumentos de Dios en la transformación de sus respectivas naciones. A principios del siglo XIX, el comercio de esclavos africanos era la principal actividad económica mundial. Inglaterra, la mayor potencia de entonces, era un líder en ese renglón. Estos hombres y mujeres eran capturados como animales en sus tierras, transportados en condiciones inhumanas de un continente a otro y vendidos como mercancías al mejor postor en las colonias británicas alrededor del mundo. Al mismo tiempo, un joven de nombre William Wilberforce, miembro del Parlamento inglés, tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo y decidió abandonar la política para registrarse en un seminario y obtener un grado que le permitiera servir como pastor en una iglesia. Cuando acudió donde su mentor, John Newton, quien antes de conocer al Señor Jesucristo había sido traficante de esclavos, Newton le aconsejó que no abandonara la política, que la asumiera como el llamado de Dios para su vida y que dirigiera en el Parlamento la batalla que libraría a Inglaterra de su vergüenza nacional y traería la libertad de millones de hombres y mujeres. Wilberforce siguió el consejo de su mentor y durante 20 años encabezó al pueblo cristiano en una batalla que culminó en la abolición del comercio de esclavos 20 años después. Wilberforce fue testigo de su propia perseverancia, ya que 20 años más tarde, es decir, 40 años después de iniciada la lucha, Inglaterra abolió la esclavitud y Wilberforce vivió hasta ese momento. A principios del siglo XX, el fantasma del comunismo amenazaba con capturar la nación holandesa. El Partido Revolucionario, portador de la ideología marxista, se aprestaba a ganar las elecciones. Sin embargo, Dios soberanamente intervino y llamó a un pastor protestante de nombre Abraham Kuyper para que asumiera el liderazgo de un esfuerzo conjunto de católicos y evangélicos para detener la amenaza socialista. Se formó el Partido Antirrevolucionario y con el apoyo de los católicos y los evangélicos de ese país, ese partido ganó las elecciones holandesas de 1901. Kuyper asumió como primer ministro y Holanda vivió hasta 1905 el gobierno de mayor integridad y rectitud en su historia. La Biblia nos cuenta la historia de una reina llamada Esther,
judía, quien era esposa del emperador persa, y ella fue usada por Dios para liberar a su pueblo, al pueblo judío, del exterminio por parte del imperio persa. Su tío Mardoqueo le hizo entender que Dios la había llamado para ese tiempo. Nosotros entendemos que Dios nos ha llamado para este tiempo. Queremos decirles a ustedes que asumimos el compromiso de ir al Congreso a luchar por la causa del Dios de las Escrituras, el mismo Dios al que apelaron los trinitarios para fundar la República Dominicana, el mismo Dios que se reveló en la persona de Jesús para redimirnos de nuestros pecados. Ha llegado el tiempo de que los cristianos abandonemos la pasividad y de que nuestros principios sean preservados en las leyes y políticas públicas. Como somos la mayoría de la nación, se nos debe respetar. Ha llegado el tiempo para que los valores que dieron origen a la nación sean rescatados. Ha llegado el tiempo para que se defina el país que mañana le vamos a entregar a nuestros hijos. Y sería penoso para mí ver a mis hijos crecer en un país distinto al que yo crecí. Con tu voto el día 15 de mayo, tú harás posible que tus hijos y tus nietos crezcan en un país donde sus creencias sean respetadas, donde el fundamento cristiano que nos dio origen como nación continúe intacto, donde el nombre de Dios sea respetado y donde las palabras que le dieron origen a la nación, Dios, patria y libertad, continúen brillando y exaltando el nombre de Dios en lo más alto de nuestra bandera. Lo reitero, este llamado lo asumimos por la causa de Dios. Y al Dios de las Escrituras es que vamos al Congreso a representar. Y por el Dios de las Escrituras y por su pueblo es que vamos a hablar en el Congreso y a luchar para que el país que vamos a entregar mañana a nuestros hijos sea un país donde el Dios soberano, santo, inmutable, trino y todopoderoso que nos revela la Biblia siga siendo el Rey. Que el Señor les bendiga y muchas gracias. Como ustedes podrán apreciar, a cosas como esa es que se le comienza a temer. La gran conspiración contra la República tenía más que la esperanza, la seguridad de que el país quedaría descabezado. Sojuzgado el gobierno, entregado el gobierno, el partido de gobierno desorientado, los demás partidos fragmentados, no tienen con qué defenderse. El poder extranjero manejando sus agendas, jugando en los dos lados de la cancha. Una tercera dimensión la crea la Fuerza Nacional Progresista. Convoca al polo soberano. Pero es la misma fuerza que en 1995 convocó al Frente Patriótico, con la ventaja enorme de que entonces el ataque fundamental era contra la soberanía. Y dos grandes líderes de la nación, Juan Bosch, Joaquín Balaguer, se reunieron y a sus años dotaron a la República del Frente Patriótico. Pero en el cuarto período se ha venido a desplomar todo. Y ya no es solo el ataque a la soberanía, sino la agenda contra la familia, las aberraciones del matrimonio gay, el aborto, el crimen del aborto y la enseñanza depravada a la adolescencia y la niñez en escuela. Ellos entendían que tenían el campo libre. Las iglesias, que son reservas profundas del pueblo, se movilizan. La Iglesia Católica ya había hecho una marcha importantísima antes de la batalla de la fe. En su pastoral pareció ajena a los trastornos de soberanía. No lo mencionó. Ajena incluso a la propia agenda extranjera LGTB. Sí, pero Nicolás de Jesús López Rodríguez, la voz más alta de la nación, ya tuvo los enfrentamientos debidos. Monseñor Víctor Masalles
en el Día de la Altagracia, truena contra la injerencia de esos grupos que atentan contra las costumbres, la familia, nuestras tradiciones, nuestras creencias, nuestros valores. Freddy Bretón, monseñor, arzobispo de la diócesis de Santiago, truena también y dice cosas duras. Es decir, que el movimiento eclesial, ecuménico si se quiere, como decía el Diario Libre, que era una muestra de ecumenismo, sí es cierto. No es la primera vez que se juntan cuando están en peligro los valores cristianos. Entonces le están temiendo a eso y comienzan a hacer ya todas las bajezas y la jauría se moviliza y el palacio se inquieta y comienzan a aparecer una de las manifestaciones típicas, la gran estafa de las encuestas. Hacen una encuesta y Pelegrín y la Fuerza Nacional Progresista no existen. No existen. No nos pusieron ni siquiera 0, 0, 0, 0. No existen. Nos ignoraron. En esa primera entrega, porque me reí, en la tercera entrega ponen valoración de los líderes políticos. Y comienza con Danilo Medina y comienzan y van bajando. Y ya en la penúltima nada más me gana Miguel Vargas Maldonado, los menos valorados. Vincho Castillo. ¿Por qué ponen a Vincho Castillo ahí? Él no es candidato. Pero es parte de esto. Y además, el resabio del binacional Quisqueya. El burriquito de oro está inconforme por cosas que yo he mostrado aquí. Por ejemplo, volando en un avión con 100 PM. El artista famoso norteamericano, embajador itinerante de Haití, en Bolivia, en Argentina. Eso volando en un avión cuyo vuelo le costó a ese jovencito $500,000. Lo compró, se dice en esta publicación. Aquí aparece el Sean Penn, que ahora está naturalmente en el embarazo inmenso de que mientras él hacía esas gestiones ahí, paralelo con ese tiempo, estaba posiblemente en comunicación con el Chapo Guzmán para hacer su película, la película de su vida, de ese antivalores, esas cosas como esas, que las iglesias saben que tienen que reaccionar. Porque eso de hacer un as y crearlo como una celebridad mundial a gente que tiene tanto que ver con el dolor del mundo, en el vicio, en el desastre de la adicción. Aquí dice, Juan Vicini recibirá información directa de Bill Clinton y Sean Penn sobre los proyectos de Haití. ¿Quién es el que está, qué partido que está en la base de armar la resistencia a esos desastres? La Fuerza Nacional Progresista. Entonces Bernardo Vega, ideólogo nuestro, por Dios, no existen. Y cuando menciona a alguien, menciona al viejo y ponlo como el más impopular que hay. Pero el pueblo tiene que ser en eso cauto. Hay que entrenarlo. Eso es pura estafa. Pura estafa. La encuesta que ellos venden. Tenían que oxigenar a Danilo Medina. 57%. Pero cuando Bernardo Vega quiere conservar el fuero de su economía, donde él ha hecho acciones imperdonables, ¿cree usted que el país va mal? 62%. Como decía Vinicio, candidato nuestro a senador, el pueblo dominicano parece masoquista. Si va mal con un presidente, hay 62% que así lo establecen. ¿Por qué le quieren repetir en 57% nuevamente? Bonito argumento. De todos modos, la respuesta comienza a cumplir con compromisos con la nación ya puntuales en el tiempo de elecciones. Saben ustedes que estamos saliendo por el canal 33, 3 del cable, a las 11 de la mañana, nuestra versión central de domingo, que ya nos anticiparon
En Puerto Plata, Musa Visión, domingo a las 10, Canal 10. Domingo a las 9, TV Plata, Canal 3. Que asimismo, domingo a las 11, Canal 8 Montecristi, Cablevisión, domingo a las 11, Canal 10, Telecable Sabaneta. Domingo a las 11, Unicomunicación Constanza, canales 14, 17 y 8. Que asimismo, Teleimpacto a las 12 del mediodía, a las 9 de la noche de domingo. Cinevisión, 2:30 de la tarde, domingo. Telenor de San Francisco de Macorís, 6 de la tarde y 12 del mediodía de domingo. Telefuturo, Canal 23, 8 de la mañana de domingo. La radiodifusión a cargo de Radio Real de la Vega, Hit 92. Y nuestros contenidos en Diario Horizonte de Nueva York y Diario Digital Dominicano. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes en la entrega de una nueva respuesta el próximo domingo.